es recordarnos lo asombroso que es Dios. Es recordarnos lo pequeño que somos y que podamos admirarnos ante la gran belleza de un Dios tan grande. Cuánta admiración hay en esta pequeña frase de este salmista. Cuánta devoción, cuánta pasión. Y pensando en esto, quiero animarte a que hoy podamos salir de este lugar asombrados con el gran poder de Dios, maravillados por su gracia, animados, exhortados, pero con un corazón lleno de gratitud por lo que Dios ha hecho. Amén. Quiero invitarte a abrir tu Biblia, Romanos capítulo 1, y vamos a estar en el verso 17. Romanos 1, 17. Esta mañana yo estaré leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Si no tienes esa versión, pues estará en tus pantallas. Y vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Romanos 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu infinita misericordia, por tu gran bondad, Señor, de reunirnos hoy en tu casa, porque podemos adorarte y exaltarte. Quizás hoy, Señor, tenemos muchas dificultades que estamos enfrentando y es muy probable que nuestra mente y corazón estén atribulados, Señor. Pero permítenos, Dios, hoy descansar en la provisión de tu palabra para nuestras vidas, alimentar nuestros corazones, adorarte, Señor, en respuesta a lo que tú reveles, pero principalmente, Señor, danos claridad para ver tu belleza. Danos el valor y el coraje, Señor, para confesar, arrepentirnos, admitir, Señor, nuestro pecado delante de un Dios santo. Anímenos, Señor, por medio de su palabra, y fortalezca nuestra vida para seguir tu voluntad. Oramos eso, Señor, y lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de poder abordar el texto, permítame contarles una pequeña historia. En una ocasión, un distinguido maestro de la Biblia se preparaba para ir a orar. Y este hombre quizás era uno de esos hombres que culturalmente la sociedad respetaba muchísimo, ¿no? Por su conocimiento, por su habilidad. Este hombre quizás era el hombre que la mayoría de nosotros pudo haber acudido a él por su conocimiento cuando teníamos dudas acerca de lo que la palabra de Dios enseñaba, y nos llegábamos a él para que él pudiera brindarnos su sabiduría y responder las incógnitas indescifrables para nuestra mente. Era un hombre sumamente preparado. Este hombre quizás había pasado estudiando toda su vida y quizás continuaba estudiando la palabra de Dios. Este hombre, lo más probable es que se sabía la palabra de Dios de memoria. Quizás tenía muchas otras habilidades. Y muy temprano en esa ocasión se dispuso a llegar al templo a orar. Y él oró de esta manera: Dios, te doy gracias porque, y seguramente volteó a ver a su alrededor y vio mucha gente en el templo orando con él, y continuó y prosiguió su oración y dijo: Dios, te doy gracias porque, no soy como los demás hombres. Quizás volvió a abrir sus ojos y volvió a ver a las demás personas a su alrededor y continuó diciendo: te doy gracias, Señor, porque no soy como estos hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Y prosiguió en su oración y dijo: yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Por supuesto, a este punto ya tú descubriste qué historia estoy contando, ¿no? Me estoy refiriendo a la parábola del fariseo y el publicano. Eso se encuentra en Lucas 18, entre el verso 9 y 14. No vamos a estudiar esa parábola, pero me pareció sumamente importante recalcar algunas cosas que están aquí antes de abordar Romanos 1:17. El otro hombre de esta parábola es el publicano, el recolector de impuestos. Y este hombre era conocido en su cultura como un traidor, ¿no? Despreciado.
quizás merecedor de todos los vituperios que podía darle una sociedad por ser traidor. Y en este punto lo encontramos también orando en el mismo templo. Pero la Escritura nos dice que este hombre se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y el texto nos dice también que ni siquiera este hombre quería levantar su rostro al cielo. Tan humillado estaba delante de la presencia de su Dios, tan avergonzado quizás de su pecado, pero él oró al Señor por, dice, piedad. Hay un par de cosas que quiero mencionar antes porque tendemos a quizás a ubicarnos en una de estas dos categorías, ¿no? ¿De qué equipo sos? ¿Del fariseo o el publicano? Y nosotros, por supuesto, humildemente vamos a decir, pues, somos más como el publicano, ¿no? Pero si estás luchando entre definir cuál eres, sabemos que somos más orgullosos, somos más parecidos al fariseo, ¿no? Recientemente en la escuela dominical se nos decía, vivimos en una cultura inmersa que en los méritos, ¿no? Y este hombre está sacando su currículum delante de Dios diciéndole: yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero me encanta la descripción. Si tú estás en Lucas ahorita, lo puedes ver conmigo, si no, solo toma nota. Hay dos cosas que quiero puntualizar y regresaremos a esta parábola al final. Y bueno, nos enseña que nosotros también somos iguales que el fariseo. Jesús relata esta parábola, dice el verso 9, a unos que confiaban en sí mismos. Ahí quiero que te detengas, porque nosotros somos confiadores de nosotros mismos. Y esta parábola está apuntando directamente a nosotros. Quizás nosotros pasamos por alto la observación de Jesús, de que esta parábola es para aquellos, dice, que estaban ahí, que confiaban en sí mismos y se creían justos, ¿no? Ellos se comparaban, o él se comparaba con el publicano. Nosotros de muchas maneras somos confiadores de nosotros mismos. Permítame darte un par de ejemplos en las cosas que nosotros confiamos. Confiamos en nuestra inteligencia, ¿sí? Confiamos en nuestras destrezas. Confiamos en aquellas áreas en las que somos muy hábiles, ¿no? Confiamos en nuestra experiencia. En una cultura animista como la nuestra, confiamos mucho en cómo nos sentimos espiritualmente. Y mucho de eso, cómo nos sentimos espiritualmente, debido a la experiencia que hemos tenido, ¿no? Como si esa tuviera valor en sí misma. Confiamos en experiencia, confiamos en nuestras habilidades. Somos confiadores de nosotros mismos. Solo piensa por un segundo, por un momento, por un instante, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Precisamente por eso, porque confiamos en nosotros mismos. Uno de nosotros inventa su propia religión y la manera en cómo acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque confiamos en nosotros mismos. Nuestras reglas, nuestras leyes, porque somos tan dados a la moralidad, el moralismo, el legalismo, estamos confiando en nuestras propias formas de acercarnos a Dios. Y si tú recuerdas Génesis, seguimos repitiendo el mismo patrón. Cuando Adán y Eva se presentaron delante de Dios, ¿con qué? Con hojas de higueras. La manera en cómo se presentaron delante de Dios, Dios lo rechazó. Pero esa es la esencia de la religiosidad, esa es la esencia del moralismo, esa es la esencia del legalismo, presentarnos en nuestra propia fuerza delante de un Dios santo. Y todos de nosotros lo hacemos. Muchos de nosotros somos expertos en confiar en nosotros mismos. No tengo dudas de eso, porque yo también tengo un corazón pecaminoso. Y termino muchas veces creyendo y confiando en mi propia fuerza. El fariseo confiaba en sus méritos. ¿Cuántos de nosotros confiamos en nuestros propios méritos? Y lo otro que me encanta de esta parábola, me impacta esta historia. Jesús dice en el verso 14 de Lucas 18, les digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa, dice, justificado. Palabras de Jesús, dice. Pero aquel no, refiriéndose al fariseo, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Me encanta que Jesús hace una referencia a la justificación. Y vamos a ver qué significa eso. Es muy peligroso cuando el cristianismo pone su experiencia, sus habilidades por encima de la supremacía de Cristo.
Es muy peligroso y riesgoso cuando nosotros somos dados tanto o a la autocompasión o al orgullo. Nosotros ponemos nuestra experiencia en lugar de poner a Cristo y las Escrituras como lo que son, supremos sobre todas las cosas. Deberíamos evaluar más nuestra vida a la luz de las Escrituras. Y sabes lo importante de recalcar esto, porque un día nosotros nos presentaremos delante de un Dios santo y rendiremos cuenta. Él nos pedirá cuenta a nosotros de cómo estamos viviendo hoy. Por eso es tan importante entender el Evangelio. Por eso es sumamente importante entender el Evangelio. Porque dime, en el día cuando te toque presentarte delante de un Dios santo, ¿qué cosa alegarás ante un Dios santo? ¿Qué alegarás ante Él? ¿Qué te justificará ante un Dios santo? Dime, ¿piensas que es consolador, que es esperanzador, que es de ánimo, que te apoyes en tu propia prudencia, que te apoyes en tu propia justicia, que te apoyes en tu moralidad, que te apoyes en tu rectitud? ¿Piensas que eso es sano, sabio, inteligente? Pero quizás nosotros decimos, sí, no es inteligente, no es sabio, no es bíblico, pero lo terminamos haciendo. Porque terminamos confiando en que en nuestras obras, en nuestra rectitud, en nuestra moralidad. Te hago otra pregunta. ¿Qué es lo que demanda Dios de nosotros? ¿Qué demanda Dios de nuestra vida? Dios demanda perfección. Mateo 5:48 dice, Dios espera santidad de nosotros. Sean perfectos, dice la Nueva Biblia de las Américas. O sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Porque su Padre celestial que está en los cielos es perfecto, lejos, apartado de pecado. Él es santo por sobre todas las cosas. Y es tan importante esto porque tendemos nosotros a buscar la santificación en nosotros por equilibrándola o igualando nuestra actitud justa, como que si Dios está complacido por nuestra moralidad o nuestra religiosidad, en lugar de simplemente confiar en lo que Dios nos dice en su palabra. Revolviendo a Romanos 1, nos encontramos en el centro de este libro, en el pilar teológico, en el tema de este libro. Y él dice, porque no me avergüenzo, en el verso 16, en su contexto, no me avergüenzo del Evangelio. Recuerda que en el verso 15 el apóstol Pablo está diciendo que está hambriento, deseoso de ir a predicar la palabra de Dios, y nos dice por qué está hambriento y deseoso de ir a predicar la palabra de Dios, y nos dice porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, pero también nos da otra razón y usa la misma fórmula, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y tenemos que entender eso, el Evangelio revela la justicia de Dios. Ese será nuestro primer punto de partida para entender la justificación de Dios. Y mi anhelo y mi deseo, así como escuchamos al salmista en el Salmo 92, que podamos alabar y exaltar a Dios por su gran bondad, por su gran misericordia. Pero no podremos hacerlo si no tenemos un entendimiento correcto de lo que es el Evangelio, algo que abordamos la semana pasada, y qué es la justicia de Dios, que se revela en el Evangelio. La justicia de Dios se revela, es decir, la eficacia de ese Evangelio no es producto de tu moralismo. La eficacia de ese Evangelio no es producto de tu obediencia. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es producto de tus obras. No tiene nada que ver con tu moralidad. No tiene nada que ver con tu iniciativa. Dice ahí que el Evangelio revela la justicia de Dios, es decir, la eficacia del Evangelio no es producto de nuestra moralidad, de lo tan bueno que creemos que somos, sino porque la justicia de Dios se revela en ese Evangelio. ¿Y revela qué? Bueno, la palabra justicia en este verso puede significar equidad, justicia, integridad. Pero detrás de esta palabra, la idea que está saliendo del texto es actuar en conformidad. Eso es la idea que está dando Pablo. Vivir en conformidad con un estándar. A eso se refiere justificación. Vivir en conformidad con un estándar. La justicia significa dar a cada hombre lo que corresponde basado en un estándar. Por eso queremos políticos justos que puedan basar su justicia en un estándar.
Y eso aplica completamente a Dios. Porque ¿quién será más santo que Dios? Nadie. Él es el estándar. Ahora, por ejemplo, piensa en una balanza. Cuando pensamos en justificación, cuando la balanza está equilibrada, ¿saben qué es una balanza, no? Cuando la balanza está equilibrada, significa que ambos lados están justos, ¿no? Están equilibrados. Es decir, ambos lados son justos. Ambos lados están en completa conformidad uno con el otro. Ahora usemos esta ilustración y pensemos en que tú y yo vamos a subirnos a la balanza con Dios. O sea, trae tus mejores momentos, tu mejor obra, tu mejor acto de caridad, tu perfección humana y sube a la balanza con Dios. La pregunta sería entonces, ¿tendría balance esa balanza? ¿Estaría en equilibrio, en conformidad al estándar? Por supuesto que no. ¿Tendríamos ese balance y equilibrio conforme a las demandas y principios de Dios? Por supuesto que no. Cualquier hombre en esta tierra, sin meter a Jesucristo, no puede mover ni un poco esa balanza. Porque está comparándose con un ser supremo, un Dios santo que exige santidad y perfección. Hay tantos textos que la Escritura nos dice que Dios es santo. Yo te animo a examinar estos textos en tu hogar, repasando una y otra vez. Dios es santo, Dios es santo. Dios es bueno, Dios es santo, apartado del pecado. Eso significa santidad, en términos muy simples, alejado del pecado. Y recuerda, cuando la balanza está equilibrada, hay conformidad. Es justo. No debe caber dudas de que Pablo se refiere a la santidad de Dios como un Dios santo, pero no es de lo que está hablando en este texto. No cabe duda que el apóstol Pablo comprende y entiende perfectamente la santidad y la justicia de Dios, pero no está hablando de un atributo de Dios, la justicia de Dios, sino realmente no fueran buenas noticias. Si el apóstol Pablo se refiriera a la justicia de Dios como el atributo de Dios, no habría por qué celebrar, porque ninguno de nosotros puede alcanzar el estándar perfecto que la ley y Dios nos exige. Pablo no se refiere al atributo de Dios, sino a una justicia que está basada en la fe, que es alcanzada por la fe. Mira lo que dice Martin Lloyd-Jones sobre esto mismo. Si el Evangelio de Jesucristo fuera meramente una revelación de la santidad y la justicia y la rectitud de Dios y nada más, lejos de ser buenas noticias, lejos de ser un evangelio, sería lo más aterrador y alarmante que jamás hayamos podido descubrir. ¿Por qué? Porque tú estarías enfrentándote en tu moralidad, en tu religiosidad, en tu naturaleza humana con un Dios infinitamente justo y santo. Eso no son buenas noticias. Pero ¿está la santidad de Dios ahí? Por supuesto que sí, pero Pablo no está hablando de eso. Está hablando de la justificación. Decíamos la semana pasada, es un veredicto, es un edicto forense que se nos da. Y vamos a entender eso un poco más adelante. Pero entiende eso, el Evangelio del Señor Jesucristo, haciendo énfasis que en la obra de Cristo nos revela la justicia de Dios. Y otros textos dicen la manera en cómo tú y yo podemos ser justificados delante de Dios. Y esto es tan importante. Porque cuántas veces nos encontramos batallando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, para tratar de encontrar y obtener el favor de Dios. Solo echa un vistazo a la sociedad. Somos buscadores de aprobación. Las Escrituras son claras, hermanos. Ningún hombre en sí mismo es justo a los ojos de Dios. Romanos 3:20. Entonces, número 2, ningún hombre en sí mismo es justo a los ojos de Dios. Eso nos deja en un gran problema.
¿Cómo el hombre va a ser justo? ¿Cómo el hombre va a ser justificado si aún el mejor hombre en su mejor momento, humanamente, está imposibilitado de poder encontrar el favor de Dios, basado en su propia justicia? Romanos 3:20, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley nos expone delante de Dios. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. No es tu obediencia moral lo que justifica al hombre. Dios no va a tener una lista de preguntas acerca de tu moralidad humana. Los hombres no pueden ser justificados por su propia cuenta, por su propia justicia, por su propia iniciativa. Cuando Pablo dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, él está diciendo que tiene que ver exclusivamente con la obra de Cristo, no con nuestra obra. Yo les decía la semana pasada, esto no es una carrera de relevos. Que Dios corre una parte hasta la cruz y de la cruz para acá nos toca a nosotros. Somos justificados, somos hechos justos por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Es a través del cual, de Cristo mismo, su muerte, su expiación, su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, que nosotros, esa justicia es imputada en nosotros, puesta en nosotros. Para aquellos que creen, Dios nos toma como justos por el simple hecho de creer y confiar en esa obra. La justificación de la que habla el apóstol Pablo es de la justificación que tenemos por los méritos de Cristo y no nuestros propios méritos. Está diciendo Dios que la justicia externa que exige justicia para con los pecadores ha sido plenamente satisfecha por Cristo. Los hombres no pueden justificarse delante de Dios. Y mira que esto es tan importante para la vida cristiana, porque nosotros, aún estando en iglesias que han escuchado esto por años, que han escuchado el Evangelio una y otra vez, que la justificación es por fe, terminamos creyendo cosas absurdas, como que yo tengo que complacer a Dios en mis propios medios. Y un ejemplo muy familiar para nosotros, cuando fracasamos o pecamos con algo, nuestra tendencia quizás no es arrepentirnos, es ¿qué? ¿Qué hacemos? Tratamos de enmendar la ofensa a Dios, tratando de ser mejores personas, tratando de cambiar en nuestra propia fuerza, de no volver al Evangelio, de no volver a su fuente y su base. Sentimos el remordimiento en nuestros corazones y por eso quizás estamos envueltos en un círculo vicioso de pecados, porque en nuestra mente ya no entendimos lo que la Escritura nos dice, que es justificados por fe ¿qué? En Cristo Jesús. Entonces, en lugar de levantarnos al siguiente día como buenos moralistas para enmendar nuestro pecado, deberíamos correr a la cruz y dar gracias por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Porque el apóstol Pablo no está hablando acerca de un evento histórico en el pasado. Está hablando de cómo afecta el Evangelio tu diario vivir. Y hermanos, tú y yo, siendo francos y honestos, pecamos a diario. Así que a diario tenemos la tentación en nuestras manos para querer agradar a Dios bajo nuestra propia fuerza. A diario quizás tú estás intentando con tus medios agradar a Dios por tu propia fuerza. Pecas en un área específica, sientes el remordimiento por tu pecado y ¿qué haces a la semana siguiente o al día siguiente? Haces una reforma, pero no del corazón, sino de tus actitudes. Y por eso quizás no hay un cambio, porque quizás no estás aplicando el Evangelio correctamente a tu propia vida. ¿Qué pasa cuando nos cuesta perdonar a alguien? No queremos justificar a esta persona en base a sus méritos en Cristo.
lo queremos hacer en base a nuestra ofensa, ¿no? Yo me siento ofendido por lo que hiciste. Yo termino siendo más importante en la ecuación de una iglesia, en la ecuación de unos a otros, más importante que Dios. Porque quizás este hermano vino y me dijo, ¿sabes qué? Perdón. Pero yo estoy tan ofendido con el hermano que lo ignoro, lo rechazo. No hemos entendido el evangelio, no hemos entendido qué significa ser justificados. Porque quizás nuestra arrogancia, y sucede en los matrimonios, quizás nuestra arrogancia nos está impidiendo ver lo necesitados que estamos nosotros del evangelio. Porque al igual que mi esposa, yo necesito bañar mi mente y mi corazón en la verdad del evangelio. Me creo superior a ella, que quizás yo me levante, Señor, en la mañana después de un conflicto, Señor, gracias, Señor, porque no soy como esta mujer, pecadora. Imagínate, Señor, bueno, ya tú sabes lo que me dijo. Cuánta soberbia en esta mujer, Señor. Ella no sabe que yo soy la cabeza del hogar. Qué ignorante esta mujer. Señor, perdónala. Así como tú nos perdonas a nosotros. No hemos entendido que tan miserables somos nosotros, que cuando entendemos el evangelio, la obra perfecta de Cristo Jesús, yo digo, qué triste que estamos luchando de vez en vez con el orgullo, porque hablando honestamente, no deberían existir cristianos orgullosos cuando entienden el evangelio y entienden la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Porque tú no has hecho absolutamente nada para ser salvo. O sea, no es tus buenas obras. Es que seguramente Dios me escogió a mí dentro de todos esos hermanos que están aquí. Volteas a ver así a todos los hermanos y dices, sí, Dios me escogió a mí por mi inteligencia, por mis atributos, por mis bondades. No has entendido que no había nada de valor en ti, apreciable. Ningún hombre en sí mismo es justo a los ojos de Dios. Punto número 3, es Dios quien justifica al pecador en Cristo. Noten el énfasis del apóstol Pablo, decir la justicia de ¿quién? De Dios. No dice la justicia de los hombres, no dice la interpretación moral de la ley de los hombres. Él dice la justicia de Dios. Es su justicia. Dios es quien justifica al pecador en Cristo, no nosotros a nosotros mismos. ¿Entiende eso, hermano? Quizás la otra semana vuelva al púlpito y vuelva a predicar estos mismos textos. Y me dice, pastor, ya no me lo dijiste, pero lo necesitamos. Necesitamos entender que el evangelio es el poder de Dios y necesitamos entender que en ese evangelio poderoso que habla de su Hijo Jesucristo, se nos revela la justicia de Dios. Es Dios quien justifica al pecador. 2 Corintios 5:21 dice así, al que no conoció pecado, y no está hablando de nosotros, por si te preguntabas eso, lo hizo pecado por nosotros, dice. Está hablando de Cristo, para que fuéramos ¿qué? Hechos justicia de Dios en Él. Dios es justo, amén. Creo que mentalmente ninguno de nosotros tendría problemas con decir que Dios es justo. Tendemos a como criticar la justicia de Dios cuando hay actos de injusticia en nuestro entorno cultural. Pero mentalmente todos de nosotros diríamos, sí, cierto, Dios es justo. Dios es justo, pero nosotros no lo somos. Y Dios, siendo un Dios justo, no puede aceptar las obras tuyas y mías porque son trapos inmundos. Isaías 64:6, todos nosotros somos como el inmundo, dice la Nueva Biblia de las Américas. Somos como el inmundo. Ninguno de nosotros quiere ese reconocimiento, ese título. Ninguno de nosotros se jacta de estas cosas. Porque en nuestra mente tenemos el chip activado para decir, yo soy bueno, yo no soy un drogadicto, yo no vendo drogas. Hay gente así, sí hay gente así, hay políticos corruptos, siempre hablamos de corrupción, los políticos son corruptos, sin ofender a nadie aquí presente, los abogados son corruptos, sin ofender a otros aquí, los pastores son corruptos. Pero, ¿y tu corrupción? Nunca somos nosotros los corruptos, siempre hay alguien más que es corrupto. ¿No lo has notado?
Y nos ofende tanto que nos comparen con la gente que es corrupta, ¿no? Pero dice Isaías que no hay justo. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapos de inmundicia, todas nuestras obras de justicia. Todas nuestras obras justas son una ofensa a un Dios santo. Las palabras son fuertes en el original. Son una ofensa sumamente grande en contra de un Dios santo. Es decir, tu mejor momento moral y legal, que tú dices, hoy sí Dios está impresionado con mi vida. Ese mejor momento delante de la presencia de un Dios santo. Tu naturaleza humana, tu capacidad humana, tu inteligencia es una ofensa porque dice Dios que lo mira como un trapo de inmundicia, un trapo podrido. Hay dos equivalentes en esta frase, pero les diré una. Las personas que se quitaban las vendas, que tenían lepra, ese era un trapo de inmundicia. Nadie le lleva un presente a una persona que aprecia un trapo de inmundicia, ¿no? Nadie lo hace. Pero nosotros nos atrevemos con nuestras obras morales a decirle, mira, aquí está mi trapo de inmundicia. Tómalo, Señor. Acéptalo, Señor. En Job 25:4 hay una pregunta que se hace ahí. ¿Cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? No puede. ¿Puede alguien nacido de una mujer ser puro? No puede. Solo tienes que leer el Salmo 51. En el vientre de mi madre fue concebido en pecado. ¿Recuerdas que hablé de la balanza? El estándar de esa balanza no eres tú. No es tu tío moral, no es tu abuelita. No eres tú, no son tus ideales morales. El estándar de esa balanza es Dios. Dios nos evalúa según su estándar. Dios mide, Dios nos pesa en conformidad de su estándar. No lo que yo creo de la palabra de Dios, es su estándar. No es mi interpretación de la ley, es su estándar. Es decir, Dios mide tu vida y mi vida a la luz de su propio carácter. Eso es la perfección de las perfecciones. A eso aspiramos, ahí nos ponemos. Ustedes ven que los niños cuando están creciendo y si tienen hermanitos tienden a medirse con el hermano mayor porque quieren ser como su hermano mayor. Nosotros estamos en el camino de la vida midiéndonos no con nuestro hermano mayor, midiéndonos con Dios y su santidad. Y cada vez que osamos medirnos debemos salir ¿cómo? Aplastados porque hemos ofendido a un Dios santo de tantas maneras. Somos tan creativos, tan ingeniosos, que creamos incluso maneras de pecar mejor. Y maneras de cómo sentirnos bien con eso, justificándonos a nosotros mismos. ¿Y sabes qué usamos para justificarnos? Nuestra rectitud moral delante de los demás hombres. Pero cuando estás en lo secreto, cuando nadie te ve, hay ojos viéndote y son las que tienen el estándar alto. Dios está observando desde el cielo y mide según su santidad. Hoy nosotros estamos delante de un Dios santo y ese Dios santo mide nuestras vidas a la luz de su perfección. Entonces te pregunto, ¿cómo podríamos ser justificados? Si no hay manera, aún yéndonos o mudándonos a un monasterio, autolacerándonos, no habría forma de que tú alcances el estándar. No estás ni siquiera un poquito cerca de Dios. No estás ni siquiera un poquito cerca de algún ser piadoso. Estamos lejos porque la Escritura nos dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué estándar moral tendrá un muerto, espiritualmente hablando? Ninguno. Malaquías 3:2 hace una pregunta similar a la de Job. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Por supuesto, cuando los profetas menores hablaban de esto, estaban hablando del día del Señor, el día de la ira de Dios. ¿Quién podrá soportar su venida?
¿Quién podrá mantenerse de pie cuando Él aparezca? Él es fuego fundidor. Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero recuerda que son buenas noticias, ¿no? Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Pero, me encantan los peros en la Escritura. Y dice en 1 Corintios 1:30-31, pero por obra suya, no tu obra, por obra suya, ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, pero también dice santificación y también dice redención. Para que, tal como está escrito, el que se gloría, dice, que se gloríe en ¿quién? En el Señor. Sí, eso dice, que se gloríe en el Señor, en sus méritos. Es Dios en Cristo quien nos justifica, hermanos. No nosotros, ni los actos morales. 2 Corintios 5:14-15 dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente, dice, todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Son buenas noticias. Romanos 5:18-19, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por el acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, y no somos tú y yo, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dicho de otra manera, los que ponen su confianza en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario son constituidos, dice, justos. Hay justificación. Romanos 3:21-26, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Una vez más, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, no alcanzan el estándar. Se suben a la balanza y no mueven ni un poco a Dios. Todos son justificados, dice, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo que dice su justicia a fin de que a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y aquí Pablo está uniendo los dos términos, la justicia de Dios como atributo de Dios, como su carácter inmanente, invariable, inmutable, el Dios justo, pero también está hablando de la justicia que proviene de Dios por medio de los méritos de Cristo. Por eso él dice, el juez sea justo, porque sería un juez injusto si nos da salvación y redención a nosotros, sin que su justicia sea aplacada, sin que su ira sea aplacada. ¿Y qué hace Dios en su misericordia y bondad por nosotros? Pone un sustituto para nosotros, igual de perfecto que Él. ¿Recuerdas la balanza? Pone a Cristo en la cruz del Calvario y la balanza queda justa, porque es su santidad con la santidad de Dios. Y nosotros pretendemos robarle la gloria a Dios cuando decimos, es que yo soy una buena persona. Es que Dios me usa a mí por mis múltiples talentos. Eres un ladrón de la gloria de Dios. Porque cada vez que te enfrentas al Evangelio y sus verdades,
tienes que salir humillado, porque no hay nada en ti salvable. Pero en su misericordia abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, para ver la gloria perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y decir, no es por mi justicia, es por la justicia de Cristo. Me aferro a la justicia de Cristo, descanso en la justicia de Cristo. Hermano, ¿de qué manera estás intentando ganarte el favor de Dios hoy? ¿De qué formas lo estás haciendo? Recuerda, somos hábiles. Queremos ganarnos el favor de Dios. Queremos la aceptación de Dios. Todos tenemos áreas de rectitud y competencia y destreza moral con las cuales nos vemos tentados a basar nuestra justificación delante de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Todos de nosotros tenemos áreas morales que usamos como pretexto para justificarnos delante de Dios. Si somos disciplinados en la lectura, decimos, tengo una rectitud de la lectura como nadie en esta iglesia. Si tenemos una buena retentiva y memoria, tengo una rectitud de memoria como nadie en esta iglesia. Y Dios tiene que estar complacido conmigo. Merezco más bendiciones de Dios por mi disciplina intacta. Todos de nosotros fallamos y pecamos en esta área. Ya sea en autocompasión, en orgullo, pero fallamos. Todos nos vemos tentados a basar nuestra justificación delante de Dios por méritos propios. Todos de nosotros. ¿Por qué? Porque esa es nuestra condición pecaminosa. Nos vemos luchando por un sentido de aprobación. Estamos luchando por un sentido de aprobación. Estamos luchando por un sentido de aceptación. Queremos ser aceptados. Entonces hacemos valer nuestras mejores cartas en la sociedad para que la sociedad nos acepte. Nos vemos buscando sentido de seguridad y nos vemos buscando un sentido de significado. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y todos de nosotros veremos tentados a justificarnos de una u otra manera. No soy tan malo, no soy como aquellas personas, no soy como él, no soy incluso como los ladrones que están presos, no soy como los políticos. Todos buscamos escondernos tras nuestras propias áreas de rectitud moral. Todos de nosotros. Son justicias falsas. ¿Sabes por qué hacemos eso? Porque es nuestra tendencia, porque no queremos reconocer los pecadores que somos. No lo queremos hacer. Nuestra cultura es una cultura basada en méritos. En Romanos 4, 2, 3 nos dice algo tan profundo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, dice, tiene de qué jactarse. Y recuerda quién escribe esta carta, es Pablo. Y Pablo también dice, y lo vamos a leer al final, que él tiene mucho de qué jactarse. Y dice, Abraham tiene mucho por qué jactarse. Si su justificación fuese basada en las obras, Abraham tiene de qué jactarse. Pero dice, no con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado a su favor por justicia. La fe cuenta como justicia cuando esa fe está en nuestro Redentor y Señor. La fe es fe, llamándola propiamente como fe, cuando tiene conocimiento basada sobre la obra de Cristo Jesús. Cuando confiamos en esa obra. La fe cuenta como justicia cuando esa fe está basada en nuestro Redentor y propiciador. Es el objeto de nuestra fe, no nosotros mismos. La fe en sí misma no te justifica. Pero la fe puesta en ¿qué? Y el apóstol Pablo recalca que la fe puesta en ¿quién? En Jesucristo. Por eso él dice, el evangelio revela la justicia de Dios. Por fe y para fe, basada en ¿qué? En la obra de Cristo. Esto es importante porque nosotros queremos ganar el favor de Dios. Y cuando dependes de tu propia justicia y tu propia rectitud, estás haciendo exactamente lo que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén, vestirse con hojas de higuera y presentarse así delante de un Dios santo.
Ahora es importante que entiendas esto. Dios es quien declara justo al pecador. Y aquí pareciera que estoy haciendo una redundancia, porque primero les dije que es Dios quien justifica al pecador, pero ahora digo que es Dios quien declara al pecador, porque tú podías caer en el error de pensar, ok, Dios me justifica basado en Cristo, pero ahora me toca a mí hacer todo lo demás. Seguir interpretando la ley con mis actos morales, pero es Dios quien declara al hombre justo. No el hombre se declara justo a sí mismo. Porque estaríamos cayendo en el mismo error de basar nuestra justicia en nuestra moralidad. Es Dios quien declara justo al pecador. ¿Qué significa esto? Si has visto juicios y ves a un juez golpear su martillo y dice es culpable o es inocente, a eso me refiero. Dios está diciendo que aquel que ha creído en Cristo Jesús, Dios golpea su martillo, da el veredicto, dice, este hombre es inocente, basado en su fe en Cristo Jesús. Es inocente, es justo. Es un veredicto para el fin de los tiempos, que ha sido anunciado antes del fin de los tiempos. Es un veredicto que ha sido dado a nosotros para darnos ¿qué? Descanso. Qué palabra tan importante, darnos descanso. Porque aquel que quiere justificarse en su propia fuerza no descansa. Está tratando día a día, tratando de justificarse delante de un Dios y no puede. No puede. La justificación es un veredicto que anticipa el veredicto del último día. Si has creído en Cristo Jesús. Por eso la semana pasada te decía, es insostenible la doctrina que se predica en muchas iglesias de que la salvación se pierde cuando tú lees Romanos 1:16 y Romanos 1:17. Insostenible. Tienes que arrancar Romanos y tirarlo. Porque si vas a creer en eso, no puedes tener Romano en tu Biblia. Tienes que quitarla. Porque ahí está diciendo, no es en base a tus obras. Es en base a la obra de Cristo Jesús. La justicia de Dios es importante porque demuestra que Dios es justo, ¿sí? Demuestra que Dios es justo porque Dios no acepta nada que está por debajo de su estándar. Pero aceptó el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Martín Lutero llamaba a esto justicia pasiva. Y él la llamaba así porque es algo que esa justicia no la ganas, la recibes. Cuando las personas, decía Martín Lutero, no viven aferrados a la justicia pasiva, no tienen opción más que aferrarse a vivir por su propia justicia. Y es la verdad. Cuando tú no descansas en la justicia pasiva, es pasiva porque somos receptores pasivos. ¿Sí? Cuando tú no descansas en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no hay manera que hay descanso para el hombre ni su corazón. Y él decía, debes enseñar esto, debes aprenderte esto, debes constantemente regresar a estas verdades de la justicia. Y cambia ahora el término, en vez de pasiva, dice la justicia cristiana. Sigue aferrando a ella. Nunca las confundas con obras de justicia. Que lo veremos más adelante cuando entremos al capítulo 3 de Romanos. Es por fe, hermanos, para que nadie se gloríe. Es por fe. Es por fe. No es por experiencia. Es por fe. Dado que en la Escritura dice, se revela, el verbo es un pasivo presente, y cuando él dice a todos los que creen, es un verbo también en presente. Pablo está enfatizando que es algo activo en lugar de algo estático. Por eso la traducción que leímos hoy dice de fe y para la fe. Les decía la semana pasada que esa fe inicial es una fe que puede llevarnos a la salvación y redención, pero necesitamos todos los días de nuestra vida descansar y confiar en esa misma fe, en esa misma justificación. Él está hablando de una revelación continua, un descanso continuo en la justicia de Dios, en el Evangelio. Continuamente, dice el Evangelio, dice que justificándonos delante del Padre. Continuamente el Evangelio está vindicándonos delante del Padre. Continuamente el Evangelio está
siendo la base para nuestra redención, siendo la base para el perdón de nuestros pecados, siendo la base para la aceptación ante Dios. Constantemente, continuamente. Y cuando entiendes esto, que continuamente se basa en la única justicia que Dios acepta, que es la de su propio Hijo en la cruz del Calvario, tú puedes sentar entonces, como dice Hebreos, confiadamente al trono de gracia y presentarte ante Dios como tu Padre. No es Cristo y algo más, hermanos. No es Cristo y mis obras. No es Cristo y mi comportamiento. No es Cristo y mis habilidades. No es Cristo y más experiencia. No es Cristo y mi entendimiento. No es Cristo y mis estudios. Es Cristo solamente. Es Cristo solamente. No es Cristo y tus actitudes. Es Cristo solamente. ¿Y por qué el apóstol Pablo está diciendo esto? Porque él cree en la suficiencia de Cristo. En la supremacía de Cristo. Cristo es suficiente y su obra es suficiente. El apóstol Pablo cita a Habacuc 2:4 como una prueba de esa suficiencia. Él dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él está diciendo, yo no estoy diciendo algo nuevo. Esto no es algo que estoy inventando hoy. Él dice, esto es teología bíblica. Está inmersa en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y él dice de esta manera, el justo por la fe vivirá. Entonces, en Habacuc 2:4, cuando entendemos el contexto, sabemos que Habacuc está intercediendo por su propio pueblo. ¿Por qué? Porque viene la destrucción, es inminente. Y en el capítulo 1, Habacuc levanta su voz, Señor, ¿cómo está pasando todo esto? Defiende a los justos. Y Dios dice, sí, actuaré justamente, dice. Y toma, dice, a los babilonios para que sean el brazo de justicia de Dios. Y Habacuc dice, pero Señor, son más impíos que nosotros. Y en esa disyuntiva es que nace o florece este texto. Porque en Habacuc 2:4 dice, he aquí, en cuanto al orgulloso, dice, su alma no es recta, no es justa dentro de él. Mas, dice, el justo vivirá por su fe. Recuerda el contexto, serán desterrados, sus tierras serán saqueadas, sus murallas serán destruidas, su templo será destruido, el sistema religioso en el que quizás habían basado su justificación, ya no van a poder hacerlo. Pero él le dice, mas el justo por su fe vivirá, no por sus obras humanas, por la fe en Dios. ¿Fe en quién? Fe en las promesas de Dios. Fe en el carácter de Dios, fe en el plan de Dios, fe en la revelación de Dios, fe en la justicia de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Y me fascina porque en Romanos 1:18 dice que Dios revela su ira, pero no es lo único que nos ha revelado hasta este momento, porque Él dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Y sabes qué más está haciendo Pablo? Nos está revelando a Cristo mismo. Para que cuando tú llegas a Romanos 1:18 entiendas cuánta misericordia ha tenido el Señor con nosotros. Dios ha revelado su plan poderoso desde Génesis 3:15. Y cuando Él les dice, mas el justo por la fe vivirá, están regresando a esos textos, a las promesas de Dios. Él les dice, solo crean, solo confíen, aunque las circunstancias estén patas arriba, aunque no sea entendible humanamente, confía en mis promesas. Y Pablo toma eso y nos dice, confía en lo que Dios ha prescrito para nosotros. Una simiente, un redentor que se sentará en el trono de David, un rey glorioso, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre. Yo baso mi vida entera en ese hombre, Cristo Jesús. No son mis méritos, son los méritos de Cristo. Regresando a Lucas 18:13, les dije que íbamos a terminar con ese texto. Lucas 18:13. Jesús está hablando acerca del fariseo y el publicano nuevamente. Pero el recaudador de impuestos, dijo Jesús, de pie y a cierta distancia, es el relato del publicano. Pero el recaudador de impuestos,
de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Por su vergüenza, por su condición, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, un pecador. Ten piedad de mí, quiero que te quedes con esa frase. Ten piedad de mí. Parece un grito desesperado por misericordia. Parece un grito pidiendo auxilio. Pero déjame decirte que quizás no es un grito desesperado. Literalmente creo que se refiere a un grito de esperanza. Literalmente dice: sé propicio a mí, un pecador. Y esta palabra, en el contexto que está siendo dicho, están llegando a orar. Este hombre que no merece nada, ni siquiera quiere levantar sus ojos al cielo por lo indigno que es, dice: Señor, sé propicio a mí. Lo que significa es que él está basando su oración ¿en qué? En el sustituto. Ten misericordia sería otra versión. Que Dios no me des lo que merezco. Ofrece gracia y redención a nosotros. Ten misericordia de mí. La palabra propiciación se refiere a la ira de Dios que está siendo aplacada. Este hombre está diciendo que ancla su confianza, su esperanza en el sustituto que ha provisto Dios. Quizás pensando en el sistema de sacrificios en el templo. Pero está diciendo: ahí está mi esperanza. No es mi capacidad, no es mi fuerza, pero está puesta en el sustituto. Traigamos eso a nuestras vidas. Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí. No es por mis méritos, es por los méritos de Cristo. Apacigua tu ira, Señor, por los méritos de Cristo. Dios ha apaciguado su ira debido al sacrificio perfecto que es Cristo Jesús. Y por eso yo tiendo a pensar que el apóstol Pablo termina la parte práctica de Romanos en Romanos 11:33 y dice: oh, profundidad de las riquezas. Este hombre entendía el evangelio. Y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y permíteme terminar con Filipenses 3:4-9. Pero antes permíteme darte un consejo. Arrepiéntete si estás viviendo tu vida basada en tu propia justicia y rectitud y tus propios méritos. Arrepiéntete. Has ofendido a un Dios santo. Tus méritos comparados con Cristo no son nada, son basura. Abandona tu manera vana de vivir. Eso es vivir de manera vana, basándote en tus méritos, en tu propia justicia y rectitud. Abraza y deleítate en la obra perfecta de Cristo. Y prorrumpe, se explota en adoración y alabanza, porque la salvación no depende de nosotros, sino de Él, por fe y para fe. Dice, por fe desde el principio hasta el fin. Filipenses 3:4-9. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, dice el apóstol Pablo. Si alguien quiere jactarse de sus méritos, yo tengo más. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Dice. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, no legalista, eso es otra cosa, pero dice, en cuanto a la ley fariseo, la observancia, dice, este hombre era un hombre disciplinado de la ley. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor ¿a quién? Amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, quien dice mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como estiércol a fin de ganar a Cristo. El Evangelio, dice, revela la justificación, la justicia de Dios, y es Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo, dice, mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Si nosotros somos justificados hoy,
no es por nuestros méritos, es por Cristo y solamente Cristo. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de poder venir a ti, Señor, en oración después de esta exhortación en tu palabra, Señor. Y mi anhelo, deseo, Señor, esta mañana, Señor, es poder meditar en la profundidad de tu evangelio. Un evangelio por gracia, para que nosotros no nos jactemos, Señor, que probablemente es lo que hacemos siempre, o la tendencia que tenemos es a jactarnos de nuestras capacidades morales o religiosas, Señor. Pero Dios, que lo que escuchamos hoy, Señor, cale profundamente nuestros corazones para darnos convicciones en ti, Señor, que no es en base a mi vida en sí, pero mi vida puesta en ti, Señor, unidos a Cristo es tu justicia. Y cuando me acerco al trono de gracia, Señor, que yo pueda acercarme, Señor, con gratitud de corazón por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que pueda acercarme, Señor, con agradecimiento profundo por ser un inmerecedor de tanta gracia. Gracias, Dios, por su misericordia a nosotros, por su piedad, Señor, por ser propicio a nosotros, por imputar su fe, la fe de Cristo en nuestra vida, por contar por fe, Señor, esa justicia para con nosotros. En lugar de crecer en orgullo y arrogancia por lo que sé, por lo que conozco, por lo que hago, cuando me enfrento al evangelio y a sus realidades, quebranta y humilla mi corazón. ¿Cómo puede un hombre, después de reconocer de dónde Dios lo ha sacado, levantarse en soberbia delante de un Dios tan santo y tan bello, tan justo, que ha provisto un sustituto para nosotros en la cruz? Entonces nuestra vida, cuando entendemos el evangelio y su justificación, explota, estalla en adoración por aquel que es nuestro Redentor, para la gloria de su nombre, para la exaltación de su nombre. Y gracias, Dios, por estas verdades, Señor, que no dejan, Señor, de ser poderosas ayer, hoy y por siempre, Señor, porque reflejan el acto redentor y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahí basamos nuestra fe, nuestra fuerza, nuestro fundamento, nuestras convicciones en Cristo y solamente en Cristo, quien es la justicia de Dios. Amén y amén. Dios los bendiga.